Para terminar, ¿cuál fue el tema con el Ministerio Público? Que yo, por aplicación de la ley que está en San Miguel Tucumán vigente, yo ofrecía que hagamos la aplicación del quinto TER, una conciliación, y el fiscal me contesta que no, porque la víctima era el Estado. Entonces, y había intereses públicos prevalentes. Tengo entendido que el interés público prevalente son todos los tratados internacionales ratificados por Argentina en el 75 de la Constitución, violencia de género, derechos del niño, etc. Y por qué el Ministerio Público me hace lugar a una suspensión de un juicio a prueba bajo ciertas condiciones, siendo que el Estado es la víctima, nuevamente. En los dos institutos ofrecidos, de acuerdo al monto de la pena, en lo cual se podía aplicar tanto un criterio de oportunidad como una suspensión de un juicio a prueba, el Ministerio Público me contesta que en uno no puede ser víctima y en otro puede ser víctima y bajo unas ciertas condiciones que estuve en desacuerdo, hasta que finalmente hice el planteo y bueno, el fiscal hizo un dictamen favorable y corrió vista al juez. Entonces me quedó esa duda, si no sé si se puede hacer el planteo en esa misma audiencia del 309. Yo la verdad que me manejo mucho mejor con el código del 8933 que está en Concepción que con el del 6203. Pero bueno, la verdad que gracias a Dios que le estoy escuchando, doctor, porque me quedó esa duda, no sé si actué bien. Yo le pregunté a mi cliente qué quería hacer, y bueno, él me dijo que por favor tratemos de solucionar cuanto antes el tema. Lo que yo buscaba era que por la conciliación me daba posibilidad de que lo sobresean a mi cliente. En la suspensión del juicio a prueba no, por el plazo que tiene el artículo 76 ter del Código Penal. Muchas gracias, esa era la duda que tenía. Bien, a ver, doctor, no quiero abrir ningún juicio sobre el caso puntual suyo, y mucho menos señalar su rol. Pero hacer reserva del caso federal no es de ninguna manera hacer reserva de plantear en el futuro la cuestión de competencia o plantear una excepción de competencia de la justicia provincial. Hacer reserva del caso federal le habilita a usted a llegar hasta la Corte Suprema. La verdad es que en cualquier etapa del proceso, aún en la actual, usted puede plantear la incompetencia o puede ir a la justicia federal y pedirle al juzgado federal que plantee la declinatoria del magistrado provincial. Cualquiera de las dos alternativas es posible. De hecho, todavía en la justicia federal este no es un tema definido o resuelto, porque ningún abogado defensor se le ha ocurrido plantear la cuestión de competencia y todo se está manejando en el ámbito provincial. Tiene que tener presente que en el Código Procesal Penal de la Nación solamente prevé la posibilidad de un juicio abreviado o de una probation, como ha ocurrido, por ejemplo, en la provincia de Neuquén. Y el tener una probation no significa de manera alguna de que le quede alguna marca en el Registro Nacional de Reincidencias, así que es una de las maneras de resolver el conflicto judicial. Sea uno u otro, siempre va a tener la intervención del juez. Y por lo tanto, si hay una intervención del magistrado, si hay una intervención del juez federal, va a también tener la posibilidad de hacerlo en el marco de una audiencia, e incluso si el fiscal quiere aplicar el principio de oportunidad y tomar una salida alternativa, también lo puede llegar a hacer. ¿Qué quiero decirle con esto? Usted tiene un abanico de posibilidades, y usted y todos los letrados que nos están escuchando, un abanico de posibilidades muy interesante. Y me parece que no tiene ninguno, no importa el estado procesal que se pueda hacer, pero lo puede hacer tanto en la justicia federal como en la justicia provincial. Espero que esto haya zanjado su duda. Bien. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? Al parecer no, doctor. Continuemos, por favor. Bien. Vamos al caso Vera, doctora, la próxima filmina. El caso Vera es un habeas corpus. Esto es muy interesante para nosotros. Resulta que nosotros estamos recibiendo muchos habeas corpus, pero es todo vinculado con presos, que están en unas condiciones de detención que, por ejemplo, son presos que tenían salidas transitorias, se les permitía ir y a partir del ASPO los dejan encerrados y no se les permite más visitar a la familia, situaciones parecidas. El caso Vera es una
un caso que nos ha tocado a nosotros, donde una mujer que va conduciendo en busca de su hijo que estaba detenido en el centro Belgrano, es detenido por unas fuerzas de seguridad de la policía de la provincia que no se identifican, están encapuchados, y hace un recorrido bastante llamativo, por decirlo de alguna manera, por lo menos yo no estoy acostumbrado a verlo en el marco de los procesos penales nuestros, en donde se le sube un policía encapuchado también al auto y lo conducen hasta el centro Belgrano. Allí, en una situación bastante, en el trayecto, ella sostiene que fue apremiada ilegalmente, se le secuestra el automóvil, luego de hacerle firmar un acta sin la presencia de un abogado defensor, ella pidió la designación de un defensor oficial federal, porque ella decía que era un delito federal. Lo dijo ante la policía que lo detuvo inicialmente, lo dijo también en el Belgrano cuando se la detiene. No le dieron intervención al abogado defensor, no le permitieron acceso al defensor oficial federal, y le negaron también la posibilidad de comunicarse con el juzgado federal, que en estos casos de detenciones, por nuestro código, tiene que tener la inmediata noticia del juez federal. Luego de eso la dejan en libertad, le dicen que no se preocupe, que este es un acta donde intervino el fiscal provincial y él ordenó la inmediata libertad. En el Belgrano, ustedes conocen, es una zona bastante complicada para andar tipo 1, 2 de la mañana, y ella protestó porque tenía miedo. No tuvieron mejor cosa que subirla a una combi blanca y la dejaron en medio de la Villa 9 de Julio. Peor que peor. Esta mujer, de alguna manera, fue advertida por las fuerzas policiales de que si seguía molestando con sus planteos, podían llegar a detenerla de vuelta por el mismo hecho. Entonces, bajo el concepto de amenaza de detención, hace un escrito de habeas corpus y lo presenta al Juzgado Federal número 2 de Tucumán, sosteniendo que como fue detenida por el artículo, por la policía invocato el 205, el habeas corpus debería correr bajo la ley 23098, artículo 3, inciso 2. La verdad que la primera sorpresa fue para ella que no le quisieron recibir el escrito de habeas corpus y lo mandaban a la justicia de la provincia, el empleado de mesa de entradas. Nos viene a ver a nosotros, y nosotros siempre acostumbramos que cuando hay algún empleado de la justicia que no quiera recibir un escrito, inmediatamente saque el teléfono, lo grabe o lo filme, porque tiene derecho a hacerlo eso dentro de la mesa de entradas. Ella decidió en ese momento, prefirió en ese momento, para no entrar en una situación de violencia con el empleado del Juzgado Federal 2, dejarme el escrito a mí, se lo recibimos nosotros, y si yo con un oficio presenté el habeas corpus ante el juez federal número 2. El juez federal número 2 dijo que era un delito provincial el artículo 205 y que por lo tanto no era competente el habeas corpus, la justicia de la provincia, sino la justicia federal, sino la justicia de la provincia. Y nuestra ley, la 23098, exige que ante una declaración de incompetencia pase directamente el caso a la justicia, a la Cámara Federal de Tucumán. Pasamos a la otra imagen, doctora, la número 9. Esta consulta, que es inmediata, no hace falta que alguien apele. A ver, déjeme ver. Sí, la número 9, perfecto. Esta circunstancia, es decir, no hace falta que nadie apele, exige inmediatamente a la Cámara que le corran vista al fiscal de la Cámara Federal. Yo hice un dictamen contrario a la decisión del juez federal, sosteniendo que podríamos pensar de que estamos en la competencia federal en el caso específico del habeas corpus por varias razones. Al menos señalé 4 que creo que a ustedes les pueden interesar. El primero es que la Cámara Federal de Casación Penal sacó resoluciones donde habla de las condiciones de detención para todas las cárceles sin distinguir entre presos federales y provinciales. Si nosotros tuviéramos el caso de un preso provincial detenido en una cárcel provincial planteando un habeas corpus
en la justicia federal, lo que es normal y habitual es que nos declaremos incompetentes. Pero por esta circunstancia de que estaba previsto el artículo 205 y los reclamos de los habeas corpus eran por la situación que se había dado en el decreto del presidente de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal ha dicho de que estos son casos federales. El segundo es que, obviamente, los decretos que establecen el ASPO son órdenes del presidente de la Nación, y esto no me parece que merezca mayor debate. El tercero es que la policía de la provincia ha violado los límites, de acuerdo a lo que dice la señora, pero lo hizo en el marco de un decreto presidencial de la Nación. Es decir, no hay únicamente una referencia al artículo 205, sino que hay una referencia directa al decreto presidencial. Y esto, obviamente, no es únicamente una cuestión de un delito provincial o no. Estamos hablando, además, de que hay un decreto del presidente de la Nación. Esto podría ser materia exclusiva del habeas corpus, y a eso se le suma, por ejemplo, que los habeas corpus presentados por amenaza de detención en casos de narcotráfico, hechos por autoridades policiales provinciales, algo que ha ocurrido afortunadamente no con mucha frecuencia, nosotros nos hemos declarado competentes y hemos citado a la jefatura de policía que brinde explicación en la audiencia confrontando con el actor sobre por qué han amenazado o si hubo alguna amenaza de detención vinculada al narcotráfico o a la droga. Me parece que este sería el caso, y esto es lo que yo le estoy reclamando a la Cámara Federal. Y hay un otro argumento que yo establezco ahí como una justificación histórica. La verdad que la experiencia vivida en los duros años de la democracia, en los años 70, ha significado una experiencia dolorosa que hoy nos está llevando a hacer muchos juicios orales por la violación y por el genocidio que se ha sufrido en la provincia. La base histórica del momento que se pudo haber detenido todo este tremendo sufrimiento que ha tenido la sociedad tucumana y que se ha ventilado en el Tribunal Oral Federal, está en los habeas corpus. Son habeas corpus que se han presentado tanto en la justicia de la provincia como en la justicia federal, y la justicia federal lo terminaba pasando a la provincia o viceversa, se discutía la competencia y la situación finalmente terminaba diluyéndose porque lo que se hacía era preguntarle a la fuerza de seguridad, ¿ustedes tienen a alguien detenido? Le decían, no, no tenemos nadie. Ah, bueno, se cerró el caso. No le daban la posibilidad de hacer esta confrontación que hoy tenemos con la ley que antes no tenía, la 23098. Y francamente yo le tengo miedo a la repetición de la historia, no en los mismos términos, obviamente, porque acá no estamos hablando casos de tortura ni cosas por el estilo, pero el hecho de que una persona esté denunciando haber sido apremiada ilegalmente por un policía de la provincia en el marco de la aplicación de un delito que puede presumirse federal, habilita la competencia federal. Vamos a la filmina número 9. Vamos a entrar de lleno al tema de por qué se habla de la competencia federal. La verdad es que les explicaba yo lo que es el artículo 206, no sé si merece mayor explicación, pero es un decreto nacional y este es un argumento bastante firme, porque sostener de que, como he escuchado en algún fiscal provincial, de que también el Código Penal es una ley nacional y no por eso el homicidio es de competencia de la justicia federal, me parece que es un argumento que no tiene mucho peso. El 205, como el 206, que es el que reglamenta las resoluciones del SENASA, son resoluciones, son aplicaciones que hacen la remisión a una norma penal en blanco. Y cuando hablo de una norma penal en blanco, estamos hablando, por cierto, al decreto presidencial de la Nación. Yo puedo suponer de alguna manera lo contrario, es decir, puede haber una norma del gobernador que establezca una condición y que si se viole en el caso de una epidemia, imaginemos el caso del dengue, que se declara epidemia en nuestra provincia por la autoridad provincial y se tome el gobernador de la provincia una serie de decisiones que nos obliguen a los tucumanos en determinadas circunstancias. Por ejemplo, no sé, a descacharrar o
a ingresar a los domicilios o a vaciar nuestros domicilios. Es decir, la violación a ese decreto, perdón, a esa ley provincial, sería suficiente para sostener que es un delito provincial. Pero bueno, no quiero dar ideas a la autoridad política por el caso del dengue. Vamos a ver, el otro argumento es la gravedad institucional. Acá estamos hablando de un interés supraindividual que excede incluso el marco de la República Argentina. Hay una titularidad colectiva y de naturaleza colectiva, según podemos leer en Dona. Es decir, no estamos en presencia de un hecho local, anecdótico, donde se da en circunstancias individuales. Vuelvo a quedarme en ese hecho. Los antecedentes históricos que le referí, y el argumento que más fuerte que podemos sostener los fiscales federales es que desde la Procuración General de la Nación se nos hace mención de que tenemos que prever la posibilidad de la competencia federal. La Secretaría de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación armó todo un manual para que nosotros trabajemos como si estos fueran delitos federales. Y de hecho, en la capital federal se aplica ese manual y son todos delitos federales. En las autoridades, los fiscales de la ciudad de Buenos Aires, que vendrían a ser los fiscales provinciales, no intervienen en estos casos. La provincia de Buenos Aires otro tanto, y en fin, podría seguir citando. Pasamos a la número 10, doctora. ¿Cuáles son las razones para sostener la competencia provincial? Me parece que hay razones de hecho que se dan en algunas provincias. Es decir, mano militar y, bueno, intervengo yo, fiscal provincial. En el primer caso que se da, el policía que detiene no es gendarmería, no es policía federal. Y bueno, como no es ni gendarmería ni policía federal, que habitualmente ponen en conocimiento a un fiscal federal, se lo manda a un fiscal provincial. Esto obviamente es una razón de hecho, pero de ninguna manera impide de que la persona o su abogado planteen la cuestión de la competencia federal. Y acá quiero rescatar otra circunstancia. Nosotros hemos aceptado que un particular pueda, de hecho, en el marco de una audiencia y sin la intervención del abogado defensor, mejor dicho, sin la necesidad de la firma de un letrado, plantear en la audiencia la cuestión de competencia, en una indagatoria, por ejemplo, si es que decide declarar sin la presencia de su abogado. Es decir, no hace falta de que la persona sometida a una audiencia policial de identificación tenga un abogado al lado para sostener la competencia federal, como lo hizo la señora Vega. Otro punto es que la competencia federal se sostiene para ser de competencia provincial como una competencia especial, excepcional y restrictiva. Y efectivamente, el artículo 205 no se incluye en la ley 48 y sus siguientes, aplicación del Código Procesal Penal, que es nuestra ley madre, digamos, que establece la competencia. Otra de las cuestiones que se plantea es que en el marco del 205 no hay interjurisdiccionalidad. Hay delitos que están previstos como nacionales si hay una suerte de extensión del delito hacia otra provincia. Puedo hablar del artículo 55 y 56 de la ley 24051 y otros delitos en donde la calidad del crimen interjurisdiccional hace que esto sea de competencia federal, pero no es el caso del artículo 205. El otro tema, como lo que mencionó el doctor recién, está en la complementación con normas provinciales o municipales más específicas, o con hechos ilícitos que podrían ser de competencia federal o no. Y acá voy específicamente a los concursos. A ver, la previsión de que se esté cometiendo un robo, y yo lo detengo por el robo en grado de tentativa y por el 205, hace que esto sea un concurso real. La Corte Suprema de Justicia ha dicho en varias oportunidades que en caso de concurso real o ideal entre un delito federal y un delito provincial, puede plantearse y puede sostenerse la competencia federal. Esto a mí me llama la atención de que no sea una cuestión que se plantee en Tucumán, porque nosotros vemos muchas veces que nos llegan casos de droga porque fueron a buscar una moto robada, le pasan el caso con una orden de allanamiento provincial,
se llevan la moto robada a la justicia de la provincia, sacan fotocopias de la droga y se la mandan a la justicia federal. Nunca vimos que alguien planteara una cuestión de competencia, pero sería muy interesante que se dé, porque insisto, por ejemplo, en el caso de la propiedad intelectual y del delito de violación al delito de propiedad intelectual y el delito de marcas, uno es de competencia de la provincia y el otro es competencia federal. La Corte Suprema ha sostenido que porque hay un delito federal se debe juzgar ambos casos en el ámbito de la justicia federal. Y finalmente hay un interés práctico absolutamente cierto para que sea de competencia provincial, y es que hay una mayor capacidad operativa y más celeridad en la justicia provincial. ¿Esto quién lo dice? Bueno, lo dicen los fiscales provinciales y lo dicen las autoridades provinciales. Obviamente que como fiscal federal voy a negar sistemáticamente que nosotros no tengamos esa capacidad. Nosotros tenemos la capacidad operativa para afrontar casos, pero lo hacemos de otra manera y muy distinta. No se lleva a personas detenidas a tontas y a locas, sino que por el contrario, se las acompaña hasta su casa en el primer momento, se les indica la situación en la que están planteados, esto es el artículo 205, se labra el acta correspondiente con la intervención del fiscal federal y se les toma número de teléfono para que de la Fiscalía Federal se comuniquen con ellos y puedan hacer un control de que se está respetando la cuarentena, pero no se lo lleva detenido y mucho menos se le secuestran los automóviles. Esto se está haciendo en la capital federal, que tiene mucha mayor cantidad de casos que los que tenemos en Tucumán, pero casi ninguno detenido. ¿Cuándo se lo detiene? Pues realmente cuando se da la posibilidad concreta de reiterar este delito. Y en Capital Federal creo que recién en la tercera oportunidad se lo detiene y se lo lleva en presencia del fiscal. Pero bueno, tenemos maneras distintas y por supuesto que tenemos capacidad operativa para llevar adelante todos estos casos. Bien, no tenemos mucho tiempo, ¿verdad, doctora? Sí, doctor, quedarían 15 minutos aproximadamente. Bueno, vamos a avanzar entonces y dejamos las preguntas para el final si quiere. Bien. No sé si hay posibilidad de reiniciarlo después de esto de vuelta, pero... Todo depende de su tiempo, doctor. No, el mío no hay problema, yo no tengo problemas. Bien. Ahí les presento un cuadro sobre los decretos de necesidad de urgencia, porque una cosa es el 260 y otra cosa es el 267. Hay dos decretos de necesidad de urgencia que están afectando a las cuestiones y a las normas penales. El DNU 260 es curiosa, pero se extiende hacia atrás, es decir, a todos los que llegaron al país, pero que ingresaron sobre fines del mes de febrero. Es decir, un ciudadano, acuérdense, el decreto nacional, el DNU 260 es firmado el 12 de marzo, pero hace retroactivo al mes de febrero la posibilidad de un hecho ilícito. Es decir, una persona ingresó al país con condiciones que ya vamos a ver más adelante, pero tienen que ver con su estado de salud, y no cumplió con su aislamiento conforme ahora lo establecía el 260, podría estar incurso en un delito. Esto puede ser planteado incluso la constitucionalidad. Esto es un poco lo que hablábamos antes, de que si los abogados penalistas van al alzarse a plantear la inconstitucionalidad o no de estos decretos de necesidad de urgencia, cuando, por ejemplo, acá se retroactivo a un hecho ocurrido antes de la configuración del tipo penal en función de la remisión en blanco que hace el 205. Y también el DNU 297, que es el del 20 de marzo. Es interesante que, insisto, el artículo 202, 203 y 211 es retroactivo y el 205 también se presenta como retroactivo en función del DNU 297. Acá el 205 y el 239 es específicamente mencionado en el DNU 260 y modificado en su dificultad con el 297. Pasamos a la filmina 12. Brevemente el artículo 202, imagino que lo conocen, pero desde el inicio de la pandemia y aún
antes y durante la vigencia normativa del 260 y 292, como le decía recién. Esto, yo creo que puede plantearse esta situación. Ahora, lo interesante de esta norma es definir si estamos en presencia de un delito de peligro abstracto o un delito de resultado. Las instrucciones que nosotros recibimos no son instrucciones, las recomendaciones, las lecturas que nos mandan desde la Procuración General, es sostener que estamos ante un delito de peligro abstracto. Pero resulta que el texto del 202 exige un resultado en cuanto que podría suponerse que la acción es propagarla a la enfermedad. Es decir, estoy exigiendo una actividad concreta. Yo en lo personal, insisto, creo que es un delito de peligro abstracto porque guarda la redacción una apariencia muy similar a la que tiene el artículo 55 y 56 de la ley 24051, donde ya la jurisprudencia ha establecido de manera categórica que se tratan delitos de peligro abstracto. Porque el 55 dice el que contamine de un modo peligroso para el medio ambiente. Y el 202 dice el que propague una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Puede discutirse. Pasamos al número 13, doctora. Vamos al artículo 203. Ahí ya estamos pensando en una pena de multa, estamos pensando en un delito culposo, y la verdad es que no se le exige a la persona tener el conocimiento o la voluntad de querer propagar el virus. Pero sí debe probarse que sabía o que al menos lo sospechaba. Yo no sé si ustedes se acuerdan del caso de un ciudadano que se tomó un par de remedios en Uruguay, se subió al barco para desembarcar en el puerto de Buenos Aires a los efectos de disimular la fiebre que estaba sufriendo en ese momento, porque obviamente le tomaban la temperatura cuando subían al barco para establecerlo como un factor de riesgo para el COVID. El hombre ahí ya suponía o tenía la sospecha de que podía estar infectado. Y obviamente ese requisito se cumple en el marco del 203. La acción penal que se llevó adelante justamente fue por el 203 y no por el artículo anterior. Y acá el agravante está en que si hay un nexo causal con el accionar culposo en otra persona. Es decir, hay un agravante si se da un caso de enfermedad o muerte de otra persona, pero hay que provocar ese nexo causal. Y en el tema de la medicina es muy complicado la causalidad contagiosa. Tiene que darse en un ámbito muy cerrado, muy particular. Es lo que llaman algunos el círculo cercano, y puede darse un caso de este tipo. En esta persona que fue imputada por este artículo 203, se registró que había tenido algún contacto familiar con otros, o en el barco, porque a muchos se le hizo en el barco el estudio posterior, el hisopado posterior, y se le dio positivo a algunas personas que estaban en el barco con. Ahora, ¿cómo probar que ese positivo fue un contagio de este joven que subió de esta manera? Ahí mis colegas fiscales yo creo que van a tener un problema muy interesante. Pasamos al artículo, a la filmina 14, por favor, doctora. Artículo 205 del Código Penal, chachachachán, y el decreto 260, no el posterior. A ver, en el marco del 260, el 205 entraba cuando, y lo dice expresamente el decreto, hay síntomas y hay un historial de viaje a la zona afectada. Hay una confirmación médica de COVID, o hay un contacto estrecho, es decir, se viola el ASPO, en cualquier ciudadano que se presente, que tenga síntomas, o que se le confirmó y también violó las circunstancias, o a sabiendas o teniendo un contacto estrecho con alguna persona contagiada, no cumple con la cuarentena, o quienes arriben al país o hayan arribado en los últimos 14 días a contar a partir del 12 de marzo. ¿Se acuerdan que les decía
de que estamos tipificando un hecho ilícito ex ante, es decir, entró 14 días antes de la firma del decreto y a partir de que se firmó el decreto no cumplió con el ASPO. La tipificación yo creo que uno tiene que interpretarla como que yo ingresé, es cierto, pero hasta el día de la sanción del decreto no tenía la obligación del ASPO. Recién esa obligación la tengo al día 12 y a partir del día 12 entro a verificar si he cumplido con el ASPO o no. No sé si se entiende esto, pero si quieren después lo podemos avanzar para preguntarme más adelante. Pasemos a la 15, estimada doctora. La gran pregunta es la zona afectada. Y esta pregunta yo la pongo a propósito porque ustedes saben y tienen conocimiento público el caso del legislador Bussi, ¿no? Él sostiene públicamente, yo no he visto que haya hecho una presentación judicial, tal vez lo haya hecho, pero él sostiene públicamente que Brasil no estaba dentro de la zona afectada en ese momento. Y la verdad es que efectivamente a la lista de países estaba prevista o fue incorporada recién después de la firma del decreto 260. La zona afectada, la enumeración de la zona afectada está en el artículo 4 del DNU, y hay excepciones, ya acá en el DNU 260 había otras excepciones, pero acá incorpora como unas excepciones específicas que son aquellos que han estado en la operación de comercio internacional, a la carga de mercaderías, a los aviones que estaban llegando en ese momento, etc. Como ustedes ven, estas excepciones no son las excepciones previstas que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con las autoridades policiales, con las fuerzas de seguridad en general, las autoridades políticas, etc. Les dejo el link por si les interesa ver el tema de cuáles son la definición de zona afectada, porque han ido entrando distintos países a lo largo del tiempo. Vamos al artículo, al próximo, la filmina número 16, artículo 205 y el decreto 297 del 2020. El 297 establece que el ASPO se fija a partir ya de una fecha determinada como el día 20. ¿Para quién? Para todas las personas que habitaban en el país. ¿Por qué? Porque el decreto anterior no nos obligaba, si bien nos recomendaba, pero no nos obligaba a todos los ciudadanos del país. Solamente era un grupo de ciudadanos que fueron los que enumeramos en el caso anterior. Ahora es para todos los que habitan en él, incluido aquellos que se encuentran en forma temporaria, como puede ser un turista, como puede ser un viajante, o como podía ser que se dio, ciudadanos que estaban en tránsito en el país, en el aeropuerto, y debían tomar un avión el día siguiente, cae el decreto y no alcanzan a tomar el avión porque justamente se ordena esta situación. Se resolvieron de modo administrativo estos casos, pero fue un caso que a mí me llamó la atención. Filmina número 17. A ver, ¿qué deben hacer las personas obligadas por el 297? En primer lugar, permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentre, y esto ha traído problemas hasta hoy, desde las horas de la hora 0 del día 20 de marzo, es decir, el momento que inicia la vigencia del DNU 297. Ustedes saben, y aún hoy estamos recibiendo gente que este decreto los agarró en, no sé, Buenos Aires, Rosario, gente que había ido a hacer compras a Buenos Aires y se tuvieron que quedar en algún lugar. Ha generado muchos problemas y aún lo sigue generando porque hay provincias que no permiten el paso de estos colectivos se les llama repatriación. Obviamente que no es una repatriación porque, no sé, Tucumán no es un estado separado de la Argentina, pero obviamente que por la jerga a uno lo hace pensar como que se han empezado a establecer
de hecho algunas provincias lo hicieron, como Catamarca, como Jujuy, controles de acceso impidiendo el ingreso a la ciudad o el ingreso a la provincia provenientes de un lugar donde los contagios se han producido. El caso más notorio que nosotros hemos tenido ha sido en Catamarca, donde la autoridad provincial estableció un control tan estricto que muchos que iban a Catamarca, catamarqueños que iban a su provincia, pegaron la vuelta. Y tenemos algún caso de falsificación de permisos en ese sentido, porque lo debía entregar la autoridad provincial, el permiso de ingreso a la Catamarca, y estos permisos de ingreso parecían estar emitidos por autoridad nacional, que era falso. Tenemos causas penales en Catamarca por falsificación de instrumento público federal. La otra obligación es abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos. Claro que acá comienzan las excepciones. Pasamos a la otra filmina, la 18, doctora, por favor. Y acá comienzan los problemas. Ustedes saben que cada vez que tenemos una norma que establece una obligación y al mismo tiempo establece excepciones, siempre es una labor del abogado defensor, puede darse también el caso del artículo 34 del Código Penal, probar las excepciones al ASPO. Se ha discutido en el ámbito de mis colegas esto de que la excepción tiene que ser una prueba que abone la defensa. Algunos colegas dicen que sí, que tiene que hacerla la defensa, y algunos colegas que son además académicos importantes sostienen que es el fiscal el que debe probar que la persona detenida, imputada por el 205, no tenía en su cabeza ninguna excepción al ASPO. Pero bueno, es cierto que se permite realizar desplazamientos mínimos indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. Se han dado casos en Tucumán donde se ha detenido a algunas personas por ir a un supermercado que le quedaba con precios más baratos de un lugar a otro. También es cierto que las autoridades provinciales, los fiscales provinciales que dirigieron el 205, no fueron muy rigurosos en función de las grandes concentraciones. Sobre la avenida Perón hay un supermercado muy importante que creo que a los 2 o 3 días de la vigencia del ASPO hubo una gran concentración de ciudadanos. Se hicieron detenciones aisladas en distintos lugares de la ciudad, pero en vez de ir a hacer las detenciones a todos los que estaban concentrados en ese supermercado. Doctor, ¿sí? queda menos de 1 minuto. Cuando se corte ingresamos de nuevo si usted puede.